¿Hasta cuándo la izquierda radical va a seguir mintiendo con la plata de todos los chilenos? ¿Te enteraste del último bombazo de Tomás Moziati? El periodista no se guardó nada y dejó en ridículo a toda la oposición. Moziati destapó la gran estafa del Estado, afirmando que no hay plata y que la deuda está llegando al límite rojo del 45%. Así como lo escuchas, confirmó que la plata que los chilenos le presten al Estado por la reforma tributaria jamás nos la van a devolver. Garantías explícitas de salud, donde por ley no debe haber listas de espera. Claro que se han afectado los derechos sociales porque no hay plata. La hipocresía tantas veces tiene vuelo corto. Esto le ha ocurrido a todos los gobiernos. Otorgar los llamados derechos sociales sin que exista financiamiento. ¿Habrá afectados con la disminución del gasto? Sí, claro, es evidente. Esto es lo que ocurrió, eso de establecer gastos sin respaldo. Esto es lo que le ocurrió a Sebastián Piñera con la PGU. Y esa es la razón por la que usted y todos nosotros, los chilenos, estamos obligados a prestar nuestra plata al Estado durante los 3 primeros años de la reforma tributaria con una promesa de que algún día nos la devolverán, lo que obviamente no va a ocurrir. Me parece obvio que algunos de esos derechos entonces serán afectados. Pero Kast dijo recién lo siguiente: aquí no va a haber no se van a afectar derechos sociales. No va a haber nadie que diga que le quitaron este beneficio o este otro beneficio. Pero eso no quiere decir que hagamos las cosas mejor. Hay una coordinación, hay un trabajo, una conversación que se está haciendo. Naturalmente que vendrá la discusión de qué significa un derecho social y ese tipo de cosas. Pero yo no veo que sea posible aplicar una caída en los gastos sin afectar a algún derecho por lo menos. Con respecto a esta ley de reconstrucción nacional, la oposición es posible que recurra al Tribunal Constitucional. Este tribunal tiene hoy 2 características. La primera, que la mayoría de los jueces no es experto en derecho constitucional. Y la segunda es que la mayoría de los jueces es de tendencia de izquierda, incluso algunos cercanos al Frente Amplio. La relación entre más conservadores y de izquierda, más de derecha y de izquierda, sería de 7-3 en favor de la izquierda, pero con distintas intensidades en favor de ese sector político. Y usted me podría preguntar cómo es posible que exista un tribunal especializado, tribunal constitucional, sin jueces especialistas. La mayoría no sabe derecho constitucional. Yo les ruego, por favor, que esa pregunta no me la haga a mí, que se la haga a la clase política, que ellos respondan por estas brutalidades. La izquierda siempre acusó que el Tribunal Constitucional era una tercera cámara, o sea que había una cámara que es la Cámara de Diputados, que estaba el Senado, y que hay una tercera cámara, que es el Tribunal Constitucional, dando a entender que es un órgano solo político. Y esto lo decía cuando había cierto equilibrio entre jueces de derecha y de izquierda, entonces los acusaban de ser un órgano político, la tercera cámara. Pero eso lo decían antes, porque ahora que tienen mayoría no lo dicen. Ocurre que partidos de izquierda, principalmente el Frente Amplio, reclutó a Fernando Atria para que los asesore y eventualmente los represente en el requerimiento ante ese tribunal, Tribunal Constitucional, en contra de la ley de reconstrucción. El asunto es que este Fernando Atria, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, desde 1992, según su propia confesión, dice que ese tribunal no debiera existir. En un texto llamado La Constitución Tramposa, Atria decía que el Tribunal Constitucional es uno de los cerrojos que neutralizan la voluntad ciudadana. Él también participó en la Convención Constitucional, que eliminaba el Tribunal Constitucional. Es obvio que toda persona tiene derecho a recurrir a un tribunal, a esta instancia jurisdiccional. Y también es obvio que es una pérdida de tiempo exigir a los políticos consecuencia. Así que no estamos pidiendo nada, renunciamos al derecho de petición, solo estamos constatando cosas. En todo caso, es el Tribunal Constitucional uno de los principales escollos que deberá sortear el gobierno en la llamada ley de reconstrucción. Porque si la izquierda hace valer ahí su mayoría,
no solo se terminó el proyecto económico del gobierno, no. Lo que se termina es el gobierno. Esta es una situación para CAS de altísimo riesgo. Ha habido una enorme polémica por los recortes que debe hacer el ministro Jorge Quirós para el presupuesto del próximo año, 2027. Se estima que quiere reducir el gasto en un 15%. Desde ya digamos que el gobierno anterior es el que es el que debería haber hecho esto y no lo hizo irresponsablemente, y se le dejó la tarea al gobierno que le sucediera. Es CAS el que tendrá que hacer esto. No hay posibilidades de que esto se siga omitiendo, el equilibrio fiscal, debido al desequilibrio que hay y a la deuda creciente que dejó Gabriel Boric. Esta es la razón por la que resulta irritante que quienes estaban a cargo del país hace 2 meses reclamen por los recortes que ellos no hicieron. Pero de nuevo, resulta inoficioso pedir a los políticos alguna consecuencia. Es solo, repito, una constatación. Si hay alguna mínima ganancia comunicacional que ha tenido el ministro Jorge Quirós, es el de haber introducido el concepto de fraude social. ¿Qué es el concepto de fraude social? Es el engaño para obtener beneficios sociales. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las licencias médicas. Este es un caso esencial de las licencias médicas porque demostrará que, pese a la evidencia, muy pocos recibirán sanciones. Esta será la demostración de que engañar en Chile es gratis, salvo para unos pocos. El ministro Quirós, con esto de fraude social, está empeñado en descubrir y denunciar a los que engañan para lograr beneficios sociales, para lucrarse en forma maliciosa. Hay muchas denuncias e incluso al parecer asesorías que se ofrecen incluso en Internet para lograr, por ejemplo, la gratuidad para los alumnos, que beneficia a los alumnos que están en la universidad y que se otorga solo por su situación económica. Pero habría engaños de los que no pueden acceder a ella justamente para obtenerla. Hay matrimonios que se divorcian para acceder a beneficios aunque vivan juntos, sigan viviendo juntos. Hay alumnos que se van a vivir a la casa de algún abuelo y certifican que están viviendo ahí para obtener beneficios. Si usted revisa lo que se llama el registro social de hogares, que se confecciona con la simple autodeclaración y que sirve para entregar bonos y otras ayudas, verá que en ese registro social de hogares hay una diferencia enorme de millones de personas que dicen vivir solas en relación o en comparación al último censo. En el censo hay muchos menos hogares unipersonales. Alguien está mintiendo. Cobrar el CAE a personas de altos ingresos va en este sentido, a que no haya falencias en este sentido de que la gente pudiendo pagar no pague. Lo que ocurrió con Ángel Valencia, jefe del Ministerio Público, que al verse investigado por el canal Mega decidió pagar 15 millones de pesos, demuestra que esto del fraude social llega hasta las más altas esferas. Naturalmente que en un país donde la decencia fuera un valor, el fiscal Valencia, solo, sin que nadie se lo hubiese pedido, aunque sea por vergüenza, habría abandonado el cargo, habría renunciado. Pero él no hizo ni el mínimo gesto y además nadie se lo pidió. No sé cómo después pretenden perseguir a los delincuentes, teniendo estos antecedentes, pero eso es otro asunto, una harina de otro costal. En verdad, a lo mejor hay coherencia, porque solo así se explica que la fiscal Lorena Parra siga en el caso de Luis Hermosilla después de haberle pedido, a mi juicio en forma irregular, favores al mismo Hermosilla. O sea, son asuntos que en realidad podrían ser pestilentes. Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, dictó un decreto para disminuir el presupuesto actual, en curso, el que se está aplicando este año, 2026, en 3.000 millones de dólares. Mediante un oficio, algo que no es obligatorio, está estructurando además el presupuesto para el año 2027, con una disminución, se lo decía recién, del gasto de un 15% aproximadamente. Son metas muy exigentes. En cuanto al presupuesto de este año, eso de bajar en un 3%, se están haciendo los ajustes. En el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la rebaja no será un 3%, será un 2,24%. Polémica produjo la reducción del apoyo al recién nacido, la reducción del presupuesto
del programa que se llama Apoyo al Recién Nacido, conocido como el AJUAR. El presupuesto ahí baja 10,5%. Sin embargo, Desarrollo Social señaló que se van a seguir entregando los ajuares. Lo que ocurre es que hay un stock de reserva sobredimensionado y que el programa se mantiene. No se reduce la cobertura, dijo Jorge Quirós. En el Instituto Nacional de la Juventud y otros programas dirigidos a los jóvenes, la rebaja llega al 47,7%, pero la verdad es que ahí prácticamente no se está haciendo nada y lo único que se hacen es pagar sueldos con el presupuesto que hay. No tiene ningún sentido. Otra polémica surgió por los oficios que circulan en las oficinas gubernamentales emanados del Ministerio de Hacienda sobre el recorte de programas, los que no tendrían financiamiento en la ley de presupuesto del próximo año. Hay un oficio que originó una gran polémica que contiene sugerencias de descontinuar o rebajar presupuestos en 142 programas. Hay programas del Ministerio de Educación, como el Programa de Alimentación Escolar, o el Programa Nacional de Lectura, el Programa de Derechos Humanos de Justicia. Hay recomendaciones para eliminar fondos del Consejo Nacional de Televisión, en el Plan Calle Sin Violencia, en el Plan de Prevención del Suicidio. Este documento contempla un ajuste que podría alcanzar los 5,4 billones de pesos para 2027. La Dirección de Presupuesto utilizó la palabra discontinuar en relación a programas, además de alimentación escolar, el Plan Nacional de Lectura, salud mental, derechos humanos, becas. La mención a las raciones alimenticias en colegios, que beneficia a unos 2,2 millones de estudiantes, provocó una tremenda polémica. Descontinuar el programa de raciones alimenticias. Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, debió salir rápidamente a hablar y debió precisar que no buscaban cerrar ni la JUNAEV ni terminar con la entrega de alimentos, sino revisar la forma en que opera el programa. Nosotros pensamos, dijo, que la ayuda de las raciones alimenticias es algo fundamental de nuestra política. La sospecha, dicen algunos, es que se botan muchos alimentos todos los días y que nadie verifica cuánto se compró, cómo se pagó. Nadie les cobra multas al proveedor cuando falla, dijo Quirós. También en el oficio se decía que debía disminuir en un 15% los fondos de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, la gratuidad, el bono invierno, la asignación familiar. Y nuevamente Quirós señaló que las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido como corresponde a la ley no se les debe afectar en absoluto. La expresión como corresponde a la ley es la que se refiere al fraude social. Se va a investigar si hay personas que reciben la PGU en forma irregular. Hay muchos programas que se van a rebajar. Le voy a dar algunos ejemplos. En salud, habría una rebaja de 300.000 millones de pesos en la detención del financiamiento para los programas acceso a la salud, atención de salud a personas migrantes. Ahí bajaría. Atención en salud para niños y adolescentes con vulneración de derechos. Camas sociosanitarias, centro de apoyo comunitario para personas con demencia, continuidad de cuidados preventivos y de tratamiento en APS, control de salud del niño o niña sano en establecimientos educacionales, cuidados paliativos universales, atención con eso que es muy importante, Elige Vida Sana, otro programa se llama Espacios Amigables, no va, fondo de farmacia, no va, hospitalización domiciliaria, mejoramiento, se baja en un 15%, mejoramiento de acceso a la atención odontológica, más adultos mayores autovalentes, Plan Nacional de Demencia, en fin, muchos otros programas. Programa odontológico integral, son los programas que bajarían, programa de acompañamiento psicosocial, programa de apoyo a la identidad de género, no va más, programa de cuidados comunitarios, no va más, programa de salud trans, no va más. Atención con esto, porque se pretende terminar con el programa Transporte Público Regional. Son 437.000 millones de pesos. Atención con eso, porque las regiones van a reclamar. El Fondo de Apoyo a la Educación Básica, 165.000 millones, no va más. La Subsecretaría del Trabajo en el programa Inversión en la Comunidad, 130.000 millones, no va más. Hospitalización domiciliaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud, se lo decía recién, 82.000 millones, no va más.
Fondo de tierras y aguas indígenas, subsidio para la compra de tierra y entregarlo principalmente a los mapuches, 72.000 millones, no va más. Programa contra el crimen organizado de la Subsecretaría de Seguridad Pública, 70.000 millones, no va más. Habría que ver cómo funciona ese programa en todo caso. Juan Ignacio Yodraz, que es subdirector de racionalización de la Dirección de Presupuestos, salió a dar una explicación. Dijo, en vez de descontinuar un programa, debió decir reformular, pero no logró tranquilizar a los afectados. Este oficio, según Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, no era reservado. Dijo, no sé cómo se filtró, no sé quién lo filtró, algún funcionario a lo mejor lo encontró una buena idea filtrarlo, a lo mejor tenía algún interés, dijo Jorge Quiroz. Algo de lo que está ocurriendo después de tanta discusión al interior del gobierno, el aumento de los precios de los combustibles, de la inflación que se siente, del país que está detenido, es lo que dejó el gobierno anterior, que así lo dejó el gobierno anterior, y del anuncio del recorte del presupuesto, con la consiguiente pérdida de apoyo ciudadano. Todo esto produce consecuencias y es lo que vivió José Antonio Kast en Temuco. Hubo una manifestación protagonizada por funcionarios de la salud en las afueras del hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena en Temuco, donde hubo una enorme protesta en contra de José Antonio Kast. Esta protesta Kast la trató de mantener tranquila mediante un megáfono, trató de comunicarse con las personas, intentó calmarlos, eso no funcionó. Se están produciendo protestas en contra del presidente. La ciudadanía, lo decíamos al comienzo, no cree que el país está sin recursos, pero ocurre que está absolutamente lastrado económicamente. Es verdad que no hay recursos. Es verdad que las empresas enfrentan costos laborales crecientes, no solo por las 40 horas y las cotizaciones previsionales que se incrementan año a año por la reforma previsional, sino también por cargas administrativas importantes impuestas en los últimos años. Mientras tanto, las noticias económicas que hemos conocido no son buenas. Se lo hemos dicho, Gabriel Boric entregó el país detenido y las cifras están ahí en cuanto a crecimiento, por ejemplo. El IMASEC de enero fue de menos 0,1%, el de febrero menos 0,3%. Los dos últimos meses de Boric fueron con IMASEC negativo. Y a esto se sumaría un IMASEC negativo en marzo. El índice de producción industrial disminuyó 3,4% en 12 meses, incidido principalmente por el índice de producción manufacturera, que cayó 2,0 puntos porcentuales, y por el índice de producción minera, que cayó en un 1,4%. Los economistas anticipan un bajo IMASEC. Algunos lo ven negativo ahora en marzo. Las proyecciones van desde menos 0,8% hasta un leve crecimiento de 0,5%. No obstante, donde hay coincidencia es que el Producto Interno Bruto del país, el PIB, del primer trimestre será negativo. El mercado laboral, además, ha ido empeorando. Así lo reflejó la encuesta del empleo del Instituto Nacional de Estadísticas correspondiente al trimestre enero-marzo de 2026. Salieron los datos hace poco. La tasa de desocupación subió 0,2 puntos porcentuales, llegó a 8,9%. Esta es la cifra más alta desde abril-junio de 2025. Y se completaron 39 meses con la tasa de desempleo en 8% o más. Pero la desocupación de las mujeres es la más alta, llegó al 10%, 2 dígitos. El índice de actividad del comercio, el IAC, a precios constantes, aumentó 4,9% en 12 meses y acumuló un alza de 4,4% en lo que va del año. Esta es una buena noticia, pero el índice de ventas de supermercados registró una caída de 0,9% interanual. En supermercados se está comprando menos. El IPC de marzo, la inflación, experimentó un incremento importante de 1%, producto de lo cual la inflación en 12 meses pasó de 2,4% a 2,8%. Pero de acuerdo a diversos expertos, el IPC del actual mes se ubicará entre 1,4 y 1,7%, lo que llevará a que la inflación anual en 12 meses suba a entre 4,1 y 4,4%, una inflación altísima. El índice mensual de confianza empresarial cayó en terreno negativo en abril. Las expectativas de los consumidores
cayeron a su menor nivel desde el terremoto de 2010. En medio del escenario de desequilibrio fiscal, María Asunción Poblete cuenta que entre 2014 y 2024, en 10 años, el empleo público aumentó cerca de un 60% y el gasto en personal pasó del 4,6 al 7,1% del PIB entre 2006 y 2023. Aquí está. Esta es una de las causas de los desajustes financieros en el país. Los gastos en salud y educación han aumentado enormemente sin resultados tangibles. Después de todo esto, usted comprenderá que el gobierno tiene una enorme tarea por delante. Una enorme tarea además para cumplir con la promesa de déficit cero al término del periodo y un crecimiento en torno al 4%. Para terminar, solo algunas reflexiones y datos sobre la oposición. No ha habido ninguna mayor reflexión sobre la derrota en las últimas elecciones. Carolina Toá, refiriéndose a la ley de reconstrucción y crecimiento, ahora en su rol de opositora, dijo: esto que estamos viendo ahora, esto sí que es refundacional. Yo sugiero prestar atención a Carolina, porque ella fue vocera del apruebo de la Constitución de Boric y Loncón. O sea, ella de refundaciones sabe, por lo que atención sin duda hay que prestarle cuando de refundación habla. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, se sinceró. Dijo que la elección no la perdieron en diciembre de 2025 con Janet Jara, sino que en el plebiscito constitucional de 2022. Ojo, en el Frente Amplio hay varios que pretenden desempolvar la idea de una nueva constitución. El Partido Comunista reafirmó en los últimos días: Moziati barrió el piso con el gobierno anterior. Destruyó el relato de Gabriel Boric. Dejaron el país quebrado, estancado económicamente y con la desocupación por las nubes. Y ahora tienen el descaro de reclamar y llorar por los recortes presupuestarios que ellos mismos fueron incapaces de hacer. Son unos hipócritas. Y no solo eso. El periodista destapó el asqueroso fraude social que se vive en Chile. Miles de personas mintiendo, fingiendo divorcios y dando domicilios falsos para robarse los beneficios y la gratuidad que le corresponden a los más pobres. Una vergüenza nacional que llega hasta las esferas más altas. Y para rematar el show, Moziati hizo bolsa al Frente Amplio y al Partido Comunista. Los expuso sin ningún filtro. Reveló que ahora la izquierda está usando a Fernando Atria para recurrir al Tribunal Constitucional e intentar bloquear la ley de reconstrucción. Usan el mismo tribunal que antes querían eliminar. Moziati los frenó en seco y les enrostró que el Partido Comunista y sus aliados siguen abrazando un modelo marxista y leninista que odia la democracia. Los dejó completamente mudos y sin argumentos. ¿Qué te parece la brutal parada de carros de Tomás Moziati a la izquierda hipócrita? ¿Crees que Boric destruyó la economía y ahora se lavan las manos? Déjame tu opinión, fuerte y claro, aquí abajo en la caja de comentarios. Compatriota, si estás harto de que se roben la plata del Estado y apoyas a quienes dicen la verdad de frente, suscríbete al canal ahora mismo. Deja tu tremendo like y comparte este video por todas partes para que todo Chile despierte. Nos vemos en la próxima.